nuestro grupo de interés en cirugía plástica PARSIC. Hoy, en nuestro segundo módulo, Principios de Cirugía Plástica, el webinar tiene por tema síndrome compartimental a cargo de la doctora Juliana Gómez Bermúdez, médica cirujana egresada de la Universidad Militar Nueva Granada y actualmente residente de cuarto año de cirugía plástica, reconstructiva y estética de la Universidad Militar Nueva Granada. Durante la charla se estará enviando el link de asistente. Es importante que estén muy atentos a llenar estos formularios y recuerden, por favor, dejar sus preguntas en el chat que serán respondidas al finalizar. Bienvenida, doctora Juliana. Bueno, buenas noches a todos. Ya como lo dijo Alejandra, mi nombre es Juliana Gómez, soy residente de cuarto año de la Universidad Militar. Y pues el día de hoy entonces vamos a hablar de síndrome compartimental en la extremidad superior. Entonces, bueno, para empezar vamos a hablar de conceptos generales, el diagnóstico que es súper importante, digamos que sobre todo en el enfoque como médicos generales, el manejo y las complicaciones, digamos, tanto tempranas como las secuelas de esta patología. Empecemos hablando de la definición. Entonces, básicamente es un evento que se caracteriza por la elevación sostenida de la presión en un compartimento osteomiofacial y que pues esta excede la presión de perfusión de este tejido, resultando en una isquemia y posterior necrosis, según sea el tiempo tanto de diagnóstico como de manejo. Obviamente, digamos que ante la sospecha y ante la confirmación del diagnóstico, esto se considera una emergencia quirúrgica porque sus secuelas pues son catastróficas si no hacemos el manejo adecuado. Hablando un poquito de historia, esto fue escrito en el año 1881 por Richard Volkmann, que era un cirujano alemán, y básicamente él describió esta entidad y sus secuelas, digamos que vamos a ver más adelante, y consideró que eran secundarias a la isquemia muscular, que muchas veces, digamos que iban en contra de lo que sus digamos, los cirujanos del momento pensaban que era más una consecuencia de una isquemia nerviosa. En 1922, Brooks y Jepson, pues lo que hacen es reproducir este síndrome en animales y son quienes describen las fasciotomías o digamos que la descompresión de estos compartimentos como el manejo quirúrgico de esta patología. En el 56 Seddon, digamos que se devuelve un poquito y también nos dice que aparte de la isquemia muscular, la isquemia nerviosa también es muy importante y va a ser parte, digamos, de las secuelas que nos va a dejar el no manejo de esta patología a tiempo. En el 75, Holden habla de los patrones de isquemia muscular. Básicamente los divide en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, cuando la lesión arterial o digamos que la injuria a los vasos es proximal a la lesión de la isquemia, y pues tipo 2 cuando hablamos de una compresión que sea intrínseca o extrínseca, y esto lo vamos a ver más adelante. Y en el 75 también Whitesides habla, digamos, ya es el primero que introduce este término digamos que cuánta presión se necesita en este tejido para determinar si el paciente requiere o no una fasciotomía. Hablando de la epidemiología, esto es un poquito incierto, digamos, la incidencia, porque pues muchas veces es subdiagnosticada o no reportada, pero se considera que más o menos se presenta en 3 de cada millón de habitantes. Es más frecuente en hombres jóvenes, hablamos de hombres menores de 35 años, y esto es porque los hombres suelen tener un mayor, digamos que volumen muscular dentro de unos mismos compartimentos, entonces obviamente son más propensos a que los cambios de presión dentro de estos pues nos vayan a generar isquemia y necrosis del tejido. Eh, Ocurre más en hombres que en mujeres por lo que les acabo de decir, pero además de esto porque está pues asociado a ciertos traumas que son generalmente laborales o digamos que a las actividades que realizan los hombres en general. Y cuando los pacientes no tienen, digamos, algún antecedente de trauma importante, tenemos que pensar en que tengan un desorden hematológico no diagnosticado y que por eso estén haciendo este aumento de volumen a expensas probablemente de un hematoma. Entonces, en los niños cuando presentan fracturas en miembro superior, más o menos el 1% se asocia a síndromes compartimentales. En el pasado era más asociado a fracturas supracondilias del húmero, y esto digamos que por la inmovilización que tenían los niños los dejaban digamos, en una flexión del codo muy importante, y pues nos generaba aumento de las presiones en los compartimentos. Pero pues digamos que con el cambio de la inmovilización esto ha bajado un poco, pero sí hoy en día las fracturas de radio y cúbito en los niños, o digamos cuando hablamos del codo flotante, que es la asociación de la fractura de radio y cúbito a la asociación de una fractura supracondilia, esta digamos que es la entidad más importante etiológicamente en los niños para el síndrome compartimental. En pacientes en general, cuando tienen trauma del miembro superior, el 0,41% se asocia a estos síndromes y está asociado sobre todo con fracturas de radio distal,
con minutas abiertas o fracturas pues, de radio y cúbito. Cuando el paciente tiene lesiones arteriales, pues ya hablamos de una incidencia mucho más importante, más o menos el 7 al 16% de estos pacientes van a presentar síndromes compartimentales secundarios pues a traumas penetrantes o fracturas abiertas, y pues en antebrazo el compartimento profundo pues es el más afectado. Vamos entonces a hablar de unos tipos, digamos que según las etiologías que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a hablar del síndrome agudo, que es cuando se presenta esta elevación de la presión de manera sostenida, de una instalación rápida, pero lo más importante es que el aumento nos genera isquemia pues, del tejido muscular. Hablamos de temprano cuando hay menos, digamos que desde la instalación del cuadro hay menos de 4 horas, y tardío cuando hay más de 4 horas. Digamos que esto es relevante por la isquemia muscular, y pues el daño que va a generar secundario a esto es muy variable. ¿De qué depende? Y entonces acá es muy importante, digamos que como médicos del servicio de urgencias tengamos siempre la sospecha diagnóstica pues del diagnóstico temprano y del manejo temprano. Inminente entonces es cuando el paciente presenta algún evento que lo hace, digamos, susceptible al desarrollo de este tipo de síndrome. Sin embargo, los niveles de presión no han alcanzado, digamos que los niveles de isquemia del tejido, pero pues en cualquier momento puede evolucionar hacia un síndrome compartimental agudo. Entonces, muchas veces estas fasciotomías se hacen a veces de manera profiláctica. El que es inducido por el ejercicio, digamos que lo tenemos que tener en cuenta quizá en nuestra consulta, ya sea por urgencias o en nuestra consulta pues, normal, porque entonces vamos a hablar aquí de que son pacientes generalmente jóvenes, hombres jóvenes, que presentan un dolor que inicia leve y digamos que va aumentando en intensidad durante el ejercicio, y pues va a solucionar una vez el paciente, digamos que pare el ejercicio o la actividad que está realizando. Entonces, esto se da porque obviamente tenemos que tener en cuenta que los compartimentos miofaciales, muchas veces la distensibilidad de esos compartimentos es reducida o es limitada, y a veces no es suficiente para poder, digamos, tolerar el aumento del volumen durante el ejercicio de los vientres pues, musculares. En las lesiones entonces por aplastamiento ya hablamos de que digamos que la compresión es externa, y pues esta compresión nos va a generar un aumento de la presión que nos va a generar entonces una isquemia muscular. Y tenemos que tener en cuenta, digamos, en esto es muy importante, que cuando se libera esa presión externa y cuando se reperfunden esos vientres musculares que han estado sufriendo, que han estado isquémicos, entonces van a empezar, digamos que a liberar todos estos productos de degradación como la mioglobina, la creatinina, el potasio, que digamos que nos pueden generar una lesión controlada, una lesión local, o nos pueden generar síntomas sistémicos que incluso nos puedan pues llevar a la muerte. Y esto de qué depende, pues depende en gran medida de la cantidad de tejido que es afectada. Por supuesto, pues porque esto nos va a hablar de la cantidad de tejidos o de productos de degradación de estas fibras musculares que nos van a ir a la circulación sistémica. Digamos que neonatal, bueno, esto es una entidad rara, pero puede presentarse, y es importante que digamos que la tengamos en mente, y son niños que nacen con un edema de antebrazo, digamos que sin ninguna causa conocida como tal en el momento, y pues siempre presentan una lesión cutánea asociada, como podemos pues, ver aquí en la foto de su izquierda. O el niño también te puede nacer ya, digamos que con las secuelas tardías de este tipo de síndromes, como es la contractura isquémica de Wolman, donde el niño pues ya tiene necrosis de parte de los compartimentos del antebrazo, muchas veces reflejada pues en la piel, también necrosis como tal del antebrazo o de la mano, digamos que del segmento en donde se esté presentando. Y obviamente pues esto tiene consecuencias que son irreversibles y que van a terminar en la amputación probablemente del niño. Entonces, es importante que las conozcamos, digamos que si algún día se nos presenta esto, podamos como explicarle a los padres y entender un poquito esta patología para pues dar como el consejo adecuado en ese momento. Y la contractura isquémica de Wolman, pues es ya la secuela tardía de este síndrome. Básicamente, pues ya esa isquemia evolucionó hacia la necrosis de las fibras, que ya no solamente entonces nos van a generar la necrosis de las fibras musculares, sino también de los nervios que vayan en esos compartimentos, y obviamente pues nos van a generar contracturas que son muy características, depende del compartimento afectado, con pues sus secuelas nerviosas secundarias. Hablando entonces de la etiología, como les estaba diciendo, Holden describió entonces
digamos que podría ser la compresión intrínseca o extrínseca. Intrínseco, entonces hablamos así a grandes rasgos de quemaduras, como lo podemos ver en la primera imagen, y estas no se asocian, digamos, pues de manera intrínseca se asocian al edema secundario, a la quemadura, que obviamente nos va a aumentar el contenido dentro del compartimento a expensas pues del exudado. Hablamos de las fracturas generalmente asociadas a lesiones vasculares o no, que pues generan obviamente un aumento del volumen. Hablamos de las lesiones que son vasculares y muchas veces, digamos que como les estaba diciendo, cuando se reperfunden los tejidos que están distales a esta lesión, pues entonces nos van a generar un edema muy importante, la liberación de algunos componentes que tenemos que tener en cuenta generalmente cuando hacemos o cuando se hacen revascularizaciones de las extremidades en un tiempo menor a 3 horas desde la lesión. No hay necesidad de hacer fasciotomías, pero si es mayor, pues definitivamente hay que hacer fasciotomías profilácticas para evitar estos síndromes. Entonces también tenemos pues las lesiones aquí penetrantes en la mano, en el antebrazo o en el brazo. La filtración entonces de los líquidos intravenosos, sobre todo a la mano, entonces esta es una de las principales causas del síndrome compartimental en la mano. Y pues también tenemos las picaduras, ya sea de insectos, arañas o serpientes, que nos van a generar obviamente pues secundario al contenido de sus venenos, una reacción inflamatoria local muy importante y un edema de los compartimentos. Depende de qué especie sea la causante de esta picadura, pues muchas veces con el antiveneno va a ser suficiente para resolver, pero pues tenemos que tener, digamos que en cuenta que las fasciotomías también pueden requerirse en caso de que la presión aumente. Y de manera extrínseca, entonces volvemos a tener las quemaduras, pero en este caso ya va a ser por las escaras que se producen, digamos que a nivel externo y que obviamente nos van a afectar la extensibilidad de la extremidad y asimismo del compartimento. Tenemos entonces también las férulas circulares, digamos que por eso nosotros en cirugía plástica generalmente ferulizamos digamos que comprometiendo nada más una de las caras de la extremidad afectada o a veces ambas, pero pues definitivamente no de manera circular, sobre todo cuando el trauma es en agudo, pues porque no podemos tener una idea exacta de cuánto edema se va a generar y entonces estos yesos circulares suelen ser también causantes de estos síndromes y obviamente pues todos los vendajes compresivos que se utilicen en las extremidades. El aplastamiento, como lo podemos ver en la imagen de la derecha, obviamente también, y algo que tenemos que tener en cuenta es que en posiciones que, digamos que de litotomía o en pacientes que estén siendo llevados a procedimientos quirúrgicos o que tengan alteración del estado de conciencia, es muy importante vigilar que no esté haciendo presión sobre ninguna zona. Por ejemplo, los pacientes pues cuando se les ponen rollos en salas de cirugía o cuando están haciendo presión sobre el brazo, sobre el antebrazo, sobre la región axilar, porque obviamente por su estado de conciencia no pueden advertir el dolor secundario a la isquemia y pues muchas veces cuando se levantan pues ya es tardío el diagnóstico. Entonces la fisiopatología de esto básicamente constituye pues por el aumento del volumen del compartimento a expensas del exudado o del hematoma y por la disminución del volumen a expensas de una compresión externa. Entonces, esto que nos va a generar un aumento de la presión del compartimento y nos puede generar entonces un vasoespasmo, aumenta la presión venosa, obviamente pues por el aumento de la presión intersticial. Esto hace que nos aumente la presión capilar y pues nos va a generar un exudado, digamos que secundario. Por otro lado, el aumento de esta presión venosa nos va a generar una disminución de la presión de perfusión, una disminución de la perfusión como tal del tejido, y esto ¿qué va a hacer? Pues que digamos que el metabolismo de estos tejidos migre hacia el metabolismo anaeróbico, nos va a generar liberación de ácido láctico, esto nos va a generar aumento de la permeabilidad capilar y pues esto nos va a generar un aumento del exudado que obviamente es un ciclo vicioso pues porque aumenta la cantidad de volumen intracompartimental. Esto pues obviamente, indudablemente si no se trata va a avanzar a una necrosis nerviosa y muscular. Y pues también obviamente cuando se aumenta la presión dentro de los compartimentos, aumenta la presión venosa, que es digamos que lo primero que se obstruye o se ocluye durante este aumento, obviamente por el grosor de sus paredes, pero finalmente pues nos va a llevar a un cierre también, digamos que de la perfusión arterial de esto y pues nos va a generar la necrosis de los tejidos. Entonces, dentro del diagnóstico, digamos que la clínica siempre ha sido muy importante en el diagnóstico de esta patología. La sospecha clínica es fundamental en los servicios de urgencias.
El examen físico, pues obviamente ya vamos a hablar de él, y las ayudas diagnósticas que no cobran tanta importancia, digamos que a nivel de este diagnóstico, sobre todo porque muchas veces estamos en lugares donde nuestros recursos son muy limitados y no tenemos, digamos que esa facilidad de tener el transductor, de tener entonces el medidor de presión de Stryker, entonces el examen físico por eso es tan importante. Entonces, hablamos de las 6P, seguramente ya conocidas para todos de su carrera de pregrado. Entonces la primera P es el dolor, o sea, pain, y básicamente este es obviamente el marcador más importante y además el inicial, pero tenemos que tener en cuenta que esto dura el tiempo en que el tejido pues finalmente se necrose, o sea, esta isquemia que es básicamente la segunda, la sexta hora después del inicio de la presión va a generar un dolor que es un dolor sordo, los pacientes lo describen como un dolor que digamos que no puede ser señalado en un lugar específico, está totalmente desproporcionado muchas veces a la patología o a la lesión que tengan los pacientes, y les duele mucho a la movilización, sobre todo al estiramiento de los músculos de manera pasiva en el compartimento pues que está afectado. Pero es un signo que pierde, es un síntoma, perdón, que pierde validez después de las 6 horas, pues porque cuando ya la isquemia ha evolucionado a necrosis, pues ya es, digamos que ya es tardío. Las parestesias, entonces, también nos hablan de que hay isquemia temprana del nervio, esa sensación de hormigueo o pues las alteraciones, digamos que la sensación en general que nos dé el dermatoma que pasa por el compartimento. Hablamos entonces de la presión digamos, del compartimento, del brazo, del antebrazo. Digamos que se considera que generalmente no es como compresible, y hablamos de esta expresión de rock hard, que es como en roca dura, pero tenemos que tener en cuenta que en los pacientes que tienen sobrepeso, que en los pacientes que tienen obesidad y que tienen un tejido celular subcutáneo muy importante, entonces muchas veces digamos que esta rigidez de los compartimentos se esconde un poquito y nos puede generar como alguna duda diagnóstica, ¿no? O en los niños, por ejemplo, también, que a veces tienen su tejido celular subcutáneo abundante, entonces esta es algo que nos puede confundir. La palidez, entonces, también es secundaria, pero ya digamos es un poquito más tardía, y no solamente puede ser palidez, sino también digamos que eh, ese aspecto moteado de la piel, pues, de la extremidad afectada. Y pues hablamos de la poiquilotermia también, muchas veces la describen como la séptima P, pues es básicamente la frialdad de la extremidad, pero digamos que no necesariamente está presente. La parálisis es tardía, la parálisis ya nos habla de que hay disfunción muscular y nerviosa. A veces los pacientes, digamos que no pueden mover la extremidad inicialmente por dolor, más no por la lesión nerviosa muscular en ese momento. Pero cuando ya hablamos de que hay una alteración, digamos que en la función del miembro, pues ya es básicamente porque digamos que se ha instaurado una lesión severa o una necrosis de los tejidos. Y pues finalmente la ausencia de pulso, como les estaba diciendo en la fisiopatología, tenemos que pasar primero por el aumento del volumen, por el cierre digamos que de las venas o de la irrigación venosa, y finalmente la oclusión entonces arterial, o sea, esto es tardío y obviamente nos habla de que esto ya lleva mucho tiempo. Y esto sucede entonces en presiones mayores a 30 o 40 milímetros de mercurio. Los niños obviamente no pueden hablar, no nos pueden hablar de que tienen dolor, no nos pueden hablar de que tienen estos síntomas que pueden describir. Entonces hablamos de las 3A, y es un bebé o es un niño que tiene entonces mucho requerimiento de analgesia, es un niño que está ansioso, que no puede dormir, que no puede descansar, es un niño que digamos que está llorando constantemente, y esto pues nos tiene que hacer pensar asociado, digamos que a ciertos traumas en que el niño puede estar presentando un síndrome compartimental. Hablando entonces de las ayudas diagnósticas, ante la duda, digamos que de si hacer las fasciotomías o no, porque obviamente es un procedimiento que es mandatorio cuando existe esta patología, pero asimismo cuando no, pues aumenta el tiempo intrahospitalario, aumenta las complicaciones, aumenta el número de procedimientos quirúrgicos a los que los pacientes pues tienen que ser llevados. Entonces, digamos que se ha creado esta medición de la presión que se puede hacer mediante un transductor normal, pues digamos que con un manómetro, también asociado pues, digamos que a esa medición con solución salina, o pues obviamente hay transductores ya en el mercado como el transductor de Stryker, y básicamente esta medición la vamos a hacer en los pacientes en supino, que tengan el compartimento a la altura del corazón. Entonces vamos a introducir una aguja calibre 18,
perpendicular a estos vientres musculares, y normalmente la presión de los compartimentos es 10 miligramos, 10 milímetros de mercurio, perdón, pero entonces hablamos aquí de dos conceptos, que es uno, el concepto de la presión total, y es cuando la presión en estos compartimentos es sobre 30 a 40 milímetros de mercurio, que digamos que porque sabemos que a estas presiones se ocluye la circulación, pues hablamos de, digamos que del diagnóstico, o esto, digamos que siendo un poquito más, digamos que acuciosos con el diagnóstico, vamos a hablar del delta de presiones, que básicamente es la diferencia que existe entre la presión arterial diastólica y la presión del compartimento. Este delta de presiones siempre tiene que ser mayor a 30. Si se mantiene menor a 30 por más de 2 horas, pues vamos a hablar del diagnóstico de un síndrome compartimental. Ahora, esta medición, digamos que depende de muchas cosas, por ejemplo, depende del compartimento que esté afectado, depende de qué tan lejos esté o no al sitio de la lesión, por ejemplo, al foco de fractura. Entonces, hablamos de más o menos hay que estar unos 5 centímetros alejado del foco de fractura, pero no muy alejado, porque entonces nos puede dar presiones que puedan confundirnos en el diagnóstico. Y obviamente en pacientes que tienen desórdenes hematológicos o que tienen celulitis del miembro, pues la idea es no hacer este tipo de procedimientos, porque la medición puede ser errada y además estamos añadiendo una noxa. Y finalmente en los pacientes, digamos que sobre todo en los pacientes en los que sospechamos este tipo de lesiones por ejercicio, perdón, podemos realizar una resonancia magnética para el diagnóstico confirmatorio si tenemos la duda, y básicamente lo que vamos a ver es un cambio en T2 en un compartimento aislado. Entonces se hace antes del ejercicio y después del ejercicio, y vemos como si hay un cambio aquí digamos que en la intensidad de T2, pero esto solamente lo vamos a reservar cuando consideramos que puede ser un síndrome por esfuerzo. Entonces, ¿cuál es la finalidad del manejo de esto? Pues uno es prevenir la necrosis de los tejidos, impedir pues que obviamente haya este compromiso tanto muscular como neurovascular y este déficit que es catastrófico. El reconocimiento y la intervención temprana son fundamentales, y por eso tenemos siempre que tener esa sospecha clínica, el manejo obviamente de la causa y el manejo médico de la lesión. Entonces, hablamos de que tenemos que tener en cuenta que la isquemia, digamos que muscular, estamos hablando de un periodo de 4 a 6 horas, y después de eso el daño es irreversible. Por eso hablamos de fasciotomías tempranas y tardías, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. El desviamiento del tejido necrótico posterior a estas fasciotomías, y cuando ya hay pues obviamente lesiones definitivas en los tejidos musculares, suele hacerse cada 48 a 72 horas hasta que el compartimento pues esté totalmente limpio para su posterior cierre. Y si hay una lesión nerviosa asociada, pues la idea es que esa reparación o ese injerto que le vayamos a colocar se haga en el momento del cierre definitivo, y no, digamos que no posterguemos ese procedimiento para tratar de ganar la mayor funcionalidad posible. Y obviamente las fasciotomías tardías son muy controversiales, porque además no generan ninguna mejoría de las secuelas, y sí nos van a generar alteraciones o complicaciones como infección, que es, mejor dicho, hasta el 28% en estas fasciotomías tardías, y obviamente todo lo que conlleva tener una parte de tu extremidad abierta y tener muchos días de hospitalización. Eh, entonces, hablando del manejo médico como tal, ¿qué vamos a hacer? Primero tenemos que liberar la presión externa sobre el miembro afectado. Entonces, todo, digamos que si tiene vendaje, que si tiene férula, que si tiene, perdón, yeso, hay que quitárselo inmediatamente. Literalmente tenemos que dejar la extremidad en la piel, o sea, no tenemos que tener ningún vendaje sobre esto, y es muy importante, puede ser un error en el que pues, caigamos algunos, y es elevar la extremidad. Pues, ¿por qué? Porque obviamente esto nos va a generar como menor presión de perfusión, y pues nos va a generar más isquemia. Entonces la extremidad siempre tiene que estar a nivel del corazón, idealmente. Estos pacientes, como les estaba diciendo, porque tienen componentes que se degradan de la lesión muscular, entonces tenemos que mirar que la hipovolemia, la acidosis metabólica o la mioglobinemia, pues hay que controlarlo, porque esto nos puede desencadenar una falla renal que obviamente nos agrave el estado general del paciente y nos pueda llevar a la muerte. La fluidoterapia IV también es controvertida. Obviamente, si el paciente está presentando una hipovolemia por el volumen que tiene del hematoma dentro del compartimento, pues la hipovolemia nos está ayudando a la hipoperfusión, entonces hay estudios que hablan de que el uso del mannitol en estos pacientes nos puede, digamos que disminuir el daño, porque disminuye la producción y liberación de radicales libres, y obviamente pues además dentro de las propiedades del mannitol está limitar esa edema dentro del compartimento, ¿no?
pero pues digamos que para nosotros vamos a generar una fluidoterapia con solución salina, que básicamente mantenga los basales del paciente o le genere la recuperación que necesita de su hipovolemia. El yodo suplementario, pues digamos que como medida general, el paciente nunca lo debemos llevar a hipotensión, digamos que lo podríamos hacer pensando en cómo disminuir el líquido, el escape de estos líquidos de los vasos al compartimento, pero es importante que lo tengamos normotenso porque pues nos va a generar una presión de perfusión constante a los compartimentos y el volumen urinario también lo tenemos que estar chequeando, siempre obviamente estar sobre 0,5 y esto porque secundario a la liberación de estos factores nos puede generar una falla renal. Entonces, en el manejo quirúrgico tenemos unas contraindicaciones, unas indicaciones. ¿Qué nos contraindica este procedimiento? Pacientes que tengan alto grado de inestabilidad y que tengan coagulopatías no corregidas. Esto es muy importante. Obviamente, digamos que todo esto es relativo respecto al compromiso que tenga del miembro del paciente, pero obviamente en pacientes en que se comprometa la vida, y más hablando de, digamos, que existen estas lesiones por reperfusión, pues tenemos que valorar muy bien los pros y los contras. Y las indicaciones, pues una clínica que sea compatible con el síndrome compartimental, lesiones que tengan alto riesgo de desarrollar síndrome compartimental y lo que les estaba diciendo de la reparación de las lesiones vasculares después de las primeras 3 horas de manera profiláctica. Entonces vamos a hablar de la liberación de los compartimentos del brazo, del antebrazo y de la mano. Las fasciotomías idealmente se tienen que hacer durante las primeras 4 a 6 horas. Esto nos da más o menos un porcentaje digamos que de secuelas del 8%, o sea, 8% de estos pacientes van a tener igual alguna secuela secundaria a este proceso, pero obviamente hay un 92 pues a los que le va a ir muy bien. Cuando pasamos esas 6 horas, ya vamos a hablar que un 68% de los pacientes tienen secuelas y cuando ya hablamos de unas fasciotomías que van más de las 8 a las 12 horas, lo que les decía, muchas veces controversial, muchas veces ya digamos que ni siquiera tendría sentido, sobre todo después de las 12 horas. Hablamos de que el 90 y pico, casi 100% de los pacientes pues van a tener secuelas definitivas. Entonces, en el brazo vamos a tener una incisión, pues podemos tener una incisión única y esto lo vamos a hacer palpando el bíceps braquial, bueno, recordándoles un poquito, el brazo tiene 2 compartimentos, uno anterior y uno posterior, el anterior conformado por el bíceps braqui, el braquialis, y pues ahí va a también estar el nervio mediano, y el posterior, pues las cabezas del tríceps y el radial y el ulnar. Entonces lo que vamos a hacer es que medialmente vamos a palpar la cabeza del bíceps y sobre su reborde medial vamos a generar una incisión que es muy importante que tengan esto en cuenta. Se tiene que liberar, no solamente, muchas veces puede ser un error que uno llega como, pasa el tejido celular subcutáneo, llega como a esa fascia superficial y considera que con eso es suficiente. No, hay que abrir muy bien. Aquí nos vamos a encontrar con el paquete neurovascular, nos vamos a encontrar con el septum intermuscular, que muchas veces se puede incluso resecar para aumentar, digamos que la liberación de los compartimentos y a través de esta incisión podemos tener abordaje del compartimento anterior, liberarlo muy bien. Muchas veces el epimicio del músculo también tiene que ser liberado y lo que vamos a encontrar es que cuando hacemos la incisión, pues hay una salida, entre comillas, de ese tejido muscular del compartimento, pero el músculo igual se puede ver pálido, igual puede estar hipoperfundido, entonces vamos a proceder a hacer también esa sección del epimicio y pues obviamente el compartimento posterior la misma cosa. A veces cuando no tenemos, digamos que ninguna razón para explorar el paquete neurovascular, cuando no tenemos sospecha de lesión de la arteria braquial ni nada, se han descrito también una incisión anterior y una incisión posterior que básicamente pues nos van a descomprimir los compartimentos de manera separada y no hay necesidad pues de acceder al paquete. Pero teniendo digamos que esa posibilidad de hacerlo con una incisión y además que quede bien descomprimida, pues sería la ideal. En el antebrazo, entonces vamos a hablar de múltiples incisiones descritas. Entonces aquí la dorsal la ha escrito, qué pena, la escribió Thompson. Y entonces vamos a hablar de una incisión que puede, digamos que prolongarse desde esa incisión que estamos haciendo medial al bíceps. Vamos a ir hasta el codo como tal. Vamos a liberar, digamos que sobre la fascia del brachialis, vamos a seguir la incisión, como digamos liberar todo el fibrus lacertus y de ahí, digamos que ese epicóndilo medial nos vamos a ir hacia la región radial, como podemos ver aquí. No sé si están viendo el cursor, pero es digamos que es una S itálica que estamos
haciendo aquí. Entonces vamos a generar la descompresión del compartimento, ya vamos a ver los compartimentos más adelante, del compartimento volar pues superficial. Aquí nos vamos a ir entonces luego, respetando pues mucho aquí digamos que la incisión para no generar una lesión del palmar cutáneo, nos vamos a ir hacia cubital, en donde vamos a poder liberar dos cosas, el canal de Gullón y el nervio medial, hacer una incisión como liberación del túnel del carpo. Entonces nos vamos a ir bien sobre la cresta de la muñeca y pues nos vamos a alargar un poquito, ya vamos a ver por qué. Entonces aquí pues básicamente vamos a hacer esa incisión sobre la fascia antebraquial pues nos vamos a hacer, esto es muy importante como les dije, en el antebrazo el compartimento profundo suele ser el que está afectado obviamente por su cercanía con pues, con las estructuras óseas que son una de las principales causas. Entonces vamos a hacer esta disección entre el flexor carpio ulnaris y el digitorum superficialis para liberar el compartimento y liberar las estructuras vasculares del paquete cubital, como podemos ver acá. ¿Listo? Y de manera entonces dorsal, básicamente vamos a hacer una incisión que va desde 1 centímetro proximal y lateral al epicóndilo lateral, y nos vamos a ir por toda la línea media pues hasta alcanzar digamos que la muñeca como tal, o la articulación radiocubital. Ahí por toda la articulación radiocubital, obviamente vamos a irnos también a hacer esa disección y esa liberación de esas fascias y el músculo lo que sea necesario. Entonces, aquí como les estaba diciendo, que nos vamos a ir entre el digitorum superficialis y el flexor carpio ulnaris para liberar el compartimento profundo. Entonces, recordar que tenemos aquí entre los compartimentos anteriores uno superficial y uno profundo. Está también el compartimento dorsal o posterior y el compartimento lateral. Entonces, mediante estas dos incisiones vamos a poder liberar los tres compartimentos. Idealmente, pues digamos que lo describen los libros, quizá no en la cotidianidad, por lo que les digo de que a veces tenemos recursos limitados, pero sí sería ideal medir la presión entonces posterior a estas liberaciones de los compartimentos para asegurarnos que están dentro de rango de presiones normales. Entonces aquí podemos ver, digamos que el ejemplo de una fasciotomía aquí extendida, cómo va bajando desde el bíceps cómo llega al epicóndilo medial y se va, digamos que en esta forma de S itálica hasta la mano. Muy importante pues no seccionar el palmar cutáneo. Y la liberación entonces de los compartimentos de la mano, tenemos que recordar que hay 10 compartimentos, hay 4 de los interocios dorsales, 3 de los interocios volares, aparte pues el de la región hipotenar y tenar, y pues la del aductor pólisis. Entonces lo que vamos a hacer es, muchas veces no hay necesidad entonces de liberar todos los compartimentos, pero vamos a valorar de manera intraoperatoria las presiones, digamos que dentro de estos, y vamos a hacer de manera dorsal entonces una incisión que va entre el segundo y tercer metacarpiano y entre el cuarto y el quinto metacarpiano. A través de este vamos a acceder a los interocios dorsales y vamos a hacer la liberación de esos compartimentos. Eso es bien importante, que quede bien liberado, o sea, que la disección sea profunda y que veamos que efectivamente el contenido de estos compartimentos, el contenido muscular, pues se libere y se protruya a través de esas incisiones. Y muchas veces entonces aquí, aunque se puede hacer también de manera dorsal, vamos a hacer una incisión sobre la primera, digamos que comisura, para acceder a la fascia del aducto, pero pues también lo podemos hacer de manera anterior y ya se los voy a mostrar. Y entonces cuando llevamos, digamos que esta liberación desde el antebrazo hasta la mano, a través, digamos que de la incisión que utilizaríamos para la liberación del túnel del carpo, vamos a generar entonces, o vamos a hacer una disección entre el primer y segundo dedo, lo que les digo, para acceder a la fascia del aductor, que es un compartimento, digamos que aparte, vamos a liberarlo y podemos liberar también, digamos que la fascia que va desde el tercer metacarpiano hasta la fascia palmar, y a través de esta incisión vamos a liberar entonces los interocios volares. Y obviamente una incisión separada para la región tenar e hipotenar, pues para terminar de liberar esos compartimentos. Entonces, este es básicamente como el esquema de cómo lo haríamos. Entonces, aquí pueden ver cómo podríamos liberar el aductor, que también se podría liberar de manera, perdón, qué pena, también se me olvidó decirles eso, y es la liberación también del interocio, del primer interocio, que lo vamos a hacer por la liberación entre la primera comisura, la región tenar e hipotenar. El manejo posoperatorio de estos pacientes, obviamente las incisiones van a quedar abiertas, el cierre, digamos que primario de esto,
básicamente pues no está indicado nunca precisamente porque lo estamos haciendo para liberar las presiones. Eh, Vamos a hacer el cambio de apósitos pues obviamente de manera diaria, el desgreamiento cada 48, 72 horas. Esto pues depende obviamente del compromiso del tejido y de los, pues, pues ya del concepto del cirujano como tal. No debemos dejar ninguna estructura neurovascular expuesta, estas sí tienen que ser cubiertas, o sea, no podemos dejar ni los paquetes neurovasculares en el brazo, ni en el antebrazo, ni nada de eso expuesto, eso sí tiene que estar cubierto. Y pues el cierre secuencial lo vamos a hacer según la disminución del edema. Como sabemos, digamos que se ha descrito también el uso de terapia de presión negativa, digamos que con la teoría de que obviamente cuando este absorbe líquido, pues nos va a ayudar a la disminución del edema, pero en general no se hace, digamos, o no requiere pues esto hacerse de manera mandatoria, se puede simplemente dejar los compartimentos abiertos y el edema pues va a ir bajando, va a ir reabsorbiendo normal como cualquier otra parte, y pues el cierre no siempre obviamente puede ser primario, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, a pesar de que no haya pérdida de tejidos, muchas veces el tiempo de exposición de las estructuras y digamos que de las incisiones nos va a generar un defecto de cobertura que pues ya nosotros como cirugía plástica vamos a manejar la gran mayoría de las veces con injertos de piel en tiempos quirúrgicos posteriores. Básicamente los autores describen también, y esto depende de la experiencia, digamos que de los servicios y de los cirujanos, pero que digamos que apenas usted tenga limpio el paciente, usted tenga, digamos que el desviamiento del todo el tejido desvitalizado, la idea es injertarlo de manera temprana. ¿Para qué? Pues para evitar mayor exposición de los tejidos, para evitar que mayor tiempo intrahospitalario, mayores tiempos o múltiples tiempos quirúrgicos y pues digamos que una evolución y una recuperación más rápida de los pacientes. La idea es empezarles terapia física a los pacientes de manera temprana y en la mano, pues el cierre tardío de la incisión, pues se describe un cierre tardío de la incisión del túnel del carpo, o pues por segunda intención de las fasciotomías restantes, o sea, el túnel del carpo idealmente sí tenemos que cerrarlo de manera primaria, pero no en el primer tiempo, sino pues cuando ya digamos que las presiones estén normalizadas. Y pues la idea obviamente en el miembro superior, como sabemos, estas incisiones siempre las tratamos de hacer o siempre se deben hacer, mejor dicho, no en los pliegues de flexión, pues a excepción de la del túnel del carpo. ¿Por qué? Pues obviamente porque nos va a generar una retracción y una contractura que puede limitar la funcionalidad del paciente a largo plazo y por eso también es importante pues, que el paciente utilice férulas hasta que tenga una adecuada cicatrización, que las cicatrices estén maduras para evitar este tipo de lesiones. ¿De qué depende el pronóstico de estos pacientes? Pues obviamente de la duración, pues desde la instalación del cuadro y de la severidad de la elevación de la presión, ¿no? Entonces, como les decía, yo sé que lo he repetido mil veces, pero es bien importante que lo tengan en cuenta. En la medida en que ustedes tengan la sospecha clínica de esta patología y que tengan, digamos que el diagnóstico temprano y el manejo temprano, le están salvando literalmente una extremidad al paciente, porque muchas veces las secuelas son tan severas que a pesar de que, digamos que se pudo manejar este tema pues de las presiones y todo, pues obviamente las contracturas que generan la necrosis de los tejidos musculares o las alteraciones sensitivas pueden terminar en amputación del miembro, obviamente pues que es más funcional que tener un miembro que a uno no le sirve para nada muchas veces. De la extensión pues del daño muscular, de que las fasciotomías hayan sido realizadas durante las primeras 6 horas, ojalá antes, y tenemos que tener en cuenta que pues esto tiene un alto grado de complicaciones, sobre todo cuando son tardías. Y lo que les decía, infección, dolor crónico, hay que ser como, digamos que muy generosos con la analgesia en estos pacientes y obviamente un gran número de cirugías secundarias, de lavados, injertos, que obviamente generan una morbilidad en el paciente. ¿Qué complicaciones? Entonces, tenemos, pues, lo que les decía, la secuela más importante, más conocida y pues más severa es la contractura isquémica de Wolman. Esto es un tema, digamos que aparte, pero es interesante para revisar, que a pesar de que no hayan contracturas o no hayan isquemia, que es necrosis como tal de los tejidos, pues si hay una alteración en la funcionalidad de los tejidos, obviamente, pues eso digamos que se van lesionando y muriendo de manera secuencial, que haya una distrofia simpática refleja, que haya una gangrena del tejido asociado pues a alguna infección del tejido, ya sea por
trauma como tal a lo que fue expuesto o digamos que de manera intrahospitalaria, la malunión muchas veces de estas fracturas asociadas a esto, porque obviamente las fuerzas que se generan durante la contractura pues generan digamos que alteración de la relación de las superficies musculares y de las fuerzas musculares entre los compartimentos extensores y flexores y nos puede generar pues que obviamente hay una alteración, una malunión o una no unión de la fractura. Y pues obviamente las bridas cicatrizales secundarias a las incisiones de las fasciotomías o al proceso como tal. Y eso sería todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Excelente charla, doctora Juliana, muchas gracias. De antemano, pues por su tiempo, estamos seguros que ha sido un gran aporte de conocimiento pues para todos nosotros. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta en el chat. Buenas noches, Ricardo Galán. Buenas noches, doctor. Hola, profe. Hola, Juli. Felicitaciones por la conferencia. Muchas Quisiera gracias. simplemente recalcar lo que mencionaste, como tú decías una y mil veces. Quizás de las urgencias que hay en cirugía plástica, el compartimental es una de ellas. Y ante la sospecha, pues toca obviamente hacer la liberación de los compartimentos. Siempre que tenga la duda, ante la duda de todos modos hacer las fasciotomías. Y como bien decía la doctora Juliana, no es simplemente abrir la piel, sino hay que llegar a la fascia, porque si no, obviamente no se descomprimen los compartimentos y el pronóstico funcional empeora. Igual lo otro importante es que a medida que se va pasando el paciente a los lavados quirúrgicos cada 48, 72 horas, es decir, ya comenzando a colocar unos puntos de afrontamiento con el fin de evitar en lo posible los injertos de piel o hacer el cierre primario tardío en cada que se pueda después de una semana más o menos. Pero esto no sería nada más que nuevamente felicitarte y muchas gracias. Doctora, a usted muchas gracias. Eh, Tenemos una pregunta en el chat. Jaime Antonio Barrios pregunta, buenas noches, muy buena charla. Quisiera saber cuál sería el manejo en pacientes quemados, qué tipo de incisiones se realizarían, sobre todo si son circulares. Gracias. Lo mismo, las fasciotomías, digamos que se describen independientemente de que la etiología, pues si tiene un síndrome compartimental o si usted tiene la sospecha, por ejemplo, por la presencia de una escara, digamos que ya evidente posterior a una quemadura, la incisión va a ser las que les acabo de explicar, medial al bíceps, en el antebrazo va a ser por su cara dorsal, una incisión desde el epicóndilo lateral hacia, digamos que en línea media hacia la articulación radiocubital y esa incisión en esa itálica, súper importante en la cara volar del antebrazo, que no nos vaya, digamos que, como se las expliqué, pues de esa manera. ¿Por qué? Porque así vamos a poder liberar el compartimento superficial, profundo y lateral. Entonces, digamos que esa sería igual la misma incisión que les expliqué. Listo, doctora, muchas gracias. No sé si alguien más tenga algún otro comentario o pregunta. Digamos que respecto a lo que él acaba de preguntar, quizá a ustedes les llega el quemado y pueden remitirlo hacia pues, un servicio de quemados o hacia un servicio de cirugía plástica. Obviamente hay que hacerle el vendaje húmedo, como digamos que lo conocemos todos, pero es importante que no le generen mucha presión sobre las extremidades, porque no, acuérdense que no solamente se trata de digamos que la presencia de la escara a nivel extrínseco, sino del edema intrínseco de los compartimentos. Entonces, muchas veces los mandan, pues obviamente vendados y todo, y súper, pero los mandan con los vendajes, digamos que con mucha presión o unos vendajes compresivos que lo que nos van a generar es que independiente de que se haya uno formado la escara en el momento, pues el edema que hay secundario al trauma, que ya sabemos que tiene un pico a las 8 horas, pero que va aumentando de manera secuencial durante posterior a las horas de la quemadura, nos va a generar pues ese síndrome compartimental. Entonces, pues para que recuerden siempre que súper que los inmovilicen y que obviamente les hagan toda la curación húmeda, pero que por favor no los dejen con unos vendajes tan compresivos, no hay necesidad, asociado a que duele demasiado, obviamente. Entonces, eso les ayudaría a los pacientes también bastante.
Listo, doctora, muchas gracias por la aclaración. Pues al momento no tenemos ninguna otra pregunta en el chat. Recuerden que igual pueden escribirnos y posteriormente se las responderemos. Agradecemos a todos los asistentes pues por su participación el día de hoy. Esperemos seguir pues en contacto con ustedes para futuras charlas y talleres. No olviden llenar el link de asistencia y suscribirse a nuestro canal y seguir también a Parsi en redes sociales. Que tengan muy buena noche. De antemano, muchas gracias, doctora, nuevamente por su tiempo A y ustedes por la invitación, muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias Juli, gracias a los especialistas que estuvieron presentes y a todos por su participación.